mujer de valor en las Escrituras. Con nosotros, la pastora Marí Cardona, desde EMC Shalom, Panamá. Shalom, shalom, amadas princesas de Yahweh, que el Eterno les continúe bendiciendo en este día 26 de julio del año 2023. Por aquí su pastora Marí desde Panamá. Estamos inaugurando la serie Mujer de Valor en las Escrituras. Y le doy gracias al Padre por esta hermosa oportunidad. Y le pido que guarde a cada una de las mujeres que está viendo esta serie de una manera muy especial, que guarde su vida, que guarde su casa, que guarde su historia. Bendito el Eterno. Hoy vamos a estar viendo la mujer con un esposo malo, pero un hijo bueno. La protagonista de esta historia es Abi. Las referencias bíblicas están en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas. Abi, su significado de su nombre es mi padre es Yahweh, también la voluntad de Yahweh, así como también la alegría del Padre. Es un nombre de origen hebreo que también significa el cariño de los demás. Se trata de una historia familiar en los tiempos de los reyes de Israel. Vamos a estar viendo a Abi como hija de Zacarías, como esposa de Acaz y como madre de Ezequías, abundando un poco en la historia de cada uno de estos personajes. Zacarías, su padre, Acaz, su esposo, y Ezequías, su hijo. Hablemos de Zacarías, un hombre de Dios y con discernimiento de las cosas divinas. Fue un ejemplo para su hija e instruyó a su nieto Ezequías en el temor del Señor. Podemos ver aquí ejemplos de las bendiciones generacionales. Abi fue una mujer de valor, dando honor a su nombre, haciendo la voluntad del Eterno, siendo fiel al Creador, con amor puro y genuino. Contrarrestó toda influencia maligna que pudiera tocar a su hijo Ezequías. Poseía una conducta noble, porque así enseñó a su hijo, quien en la madurez de edad se convirtió en rey. Abi fue una mujer de mucha fortaleza. Brillaba con luz propia por ser obediente a Elohim. Confiaba en las cosas divinas, con una fe intachable. Poseía conductas aprendidas de su padre el rey Zacarías, generación que proviene del rey David. Abi fue la madre del rey de Ezequías, quien era piadoso y fue uno de los pocos reyes de Israel conforme al corazón del Señor. Hay un pasaje en el Brit Hadashah que nos enseña que lo que uno siembra, eso cosecha. Gálatas 6, 7 y 9 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Muy aplicado en esta historia. Así es con todo lo relacionado a las bendiciones y las maldiciones según Deuteronomios 1 y 2 y 15, que dice así. Deuteronomio 28, 1 dice: si realmente escuchas al Señor, tu Dios, y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor, tu Elohim, te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor, tu Elohim, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y el versículo 15 dice: pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Elohim, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno,
vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones, las cuales ya hemos estudiado y reconocemos. Podemos encontrar en Abi una cadena de bendición en medio de una familia difícil. Me explico. Abi, ella era una mujer de principios de Torá, pero con un esposo pagano. Muy frecuente, ¿verdad que sí? Su esposo fue Acaz. En Segunda de Reyes 16, 1 al 4, vemos cómo Acaz, rey de Judá, siendo de una generación proveyente de David, fue un hombre y rey pagano. Vamos a Segunda de Reyes, amadas, capítulo 16 y 17 nos habla de ello. Voy a leer 16, 1 al 4 y dice así: en el año 17 de reinado de Pecah, hijo de Ramalías, Acaz, hijo de Jotam, ascendió al trono. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Pero, a diferencia de su antepasado David, Acaz hizo lo que no agradaba al Señor su Dios. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y hasta sacrificó en fuego a su hijo, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. También ofreció sacrificio y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Vamos a ver el versículo 19 de esta historia. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz están escritos en el libro de Crónicas de los reyes de Judá. Acaz murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Y su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Amadas, podemos ver las cosas no andaban bien, ni en la casa de Judá, reino del sur, ni en la casa de Israel con el rey Oseas, reino del norte. Ambos estaban en idolatría. El capítulo 17 en el reino de Oseas leemos así: en el año 12º de reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 9 años. Hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. En esta historia podemos ver unánime y paralelamente los reinos de Judá y de Israel. Y en ese tiempo, ambos no hacían las cosas bien. Existía el pecado de la idolatría. En medio de todo esto estaba una madre comprometida con Yahweh. Esa era Abí, educando a su hijo en los principios de la Torá. Y su hijo, luego de la muerte de su padre Acaz, ascendió al trono como rey y su nombre es Ezequías. En Segunda de Reyes 16, 19 nos dicen: y su hijo Ezequías lo sucedió en el trono cuando murió. Ahí vemos y reconocemos este punto. Y en Segunda de Crónicas, que todo fue paralelo en Segunda de Reyes, y lo vamos a ver todo en las Crónicas. Segunda de Crónicas 26, 3 al 5, habla de rey Usías y cómo Zacarías, el padre de Abí, lo instruyó, viendo el proceso de crianza de las diferentes generaciones, ¿ve? Siendo Usías un hombre correcto
e hizo lo bueno ante Yod-Heh-Vav-Heh. Luego vino su hijo Jotam, en segunda de Crónicas 27:2 lo vemos, y nos muestra cómo Jotam hizo lo bueno también, aunque de manera diferente. Pero en la genealogía de Zacarías, en donde está Abí, todo lo que procedió, hicieron lo bueno. Mas en la genealogía de Acaz, el padre de Zacarías, el padre de Ezequías, esposo de Abí, fueron haciéndolo mal. Así que en este proceso en donde estuvo Acaz, no siguieron los caminos de Adonai. Siguió así el trono de Ezequías, el hijo de Abí, quien entonces sí reparó todo lo que el padre había dañado, todo ese proceso de idolatría. Él lo reparó. Las puertas de los templos que su padre había cerrado, Ezequías las abrió y eliminó y exterminó todo ídolo, toda idolatría. Lo vemos en Segunda de Reyes 18, 1 al 7. Veamos para poder verlo desde las Escrituras. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, asimismo Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, vemos los paralelos de los dos reinos, ascendió al trono. Tenía 25 años Ezequías cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén por 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó, los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quemó las imágenes de la diosa Acera. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moshe había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaba Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor Elohim de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moshe. El Señor estaba con Ezequías y por tanto, este tuvo éxito en todas sus empresas. Ahí vemos las bendiciones generacionales. Baruch Hashem por ello, amadas hermanas. Vemos la importancia, ¿verdad?, de una madre recta. De ahí salen incluso todas las virtudes que hemos podido entender de Abi, la hija de Zacarías. Entonces, vemos cómo Ezequías trajo bendición al pueblo, un hombre comprometido con las cosas santas, así como su madre, ¿verdad? No así como su padre, sino que él se fijó en esa enseñanza que le daba su madre. ¿Qué podemos aprender de esta historia familiar, amadas? Abi, siendo una mujer comprometida con Yahweh y educada bajo las enseñanzas del temor de Adonai por su padre Zacarías, hace de esta generación una generación de bendición generacional, por medio de ella siendo luz para su familia. Vemos la importancia del papel que juega una mujer en su hogar, una mujer de Torah. ¿Hasta dónde puede llegar la bendición de ser obedientes al Eterno y sometidas a las instrucciones divinas? En muchas de las historias que vamos a estar conociendo por medio de esta hermosa serie, vamos a ver y veremos la genealogía de los reyes y sus familias y toda la importancia de lo que implica un hogar de Torah. Pude ver, amadas, cómo la palabra nos muestra la importancia de la influencia, para bien o para mal, de nosotros como padres y cómo repercute en el mundo en sí.
Así que Abby, nuestra protagonista de hoy, una mujer con un esposo malo y un hijo bueno, transmitió un legado de transformación a su familia y a su pueblo, quien cuidó a su hijo con visión de las cosas santas, heredando así el trono de la gracia. Heredó la bendición generacional, como dice Éxodo 26. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Sin duda, amadas, Abby es un ejemplo para todas esas esposas creyentes en las cosas del cielo, en la Torá, que tiene un esposo no creyente. Nos da una idea clara de lo que debemos hacer y estar comprometidas con Elohim, velando en oración, educando a nuestros hijos en el camino correcto. Si tienen que hacer el papel sacerdotal para educar a sus hijos en Torah porque su esposo no quiere, háganlo por sus hijos. Y así continuar con la bendición generacional, rompiendo todo parámetro de maldición. Esta es nuestra mujer de valor de las escrituras de hoy. Amadas, me despido deseándoles que el Eterno les llene de sabiduría divina. Sean todas bendecidas. Shalom, shalom. Vamos a evaluar lo que hemos aprendido. Le motivamos a que haga con nosotros este pequeño quiz. Primera pregunta. Abby era hija de A. Eliseo, Elisha. B. Zacarías, Zecaría. C. Natán. D. Sofonías, Sefanaya. La respuesta correcta es B. Zacarías. Elige la respuesta correcta. Con respecto a Abby, A. Su esposo era bueno, pero su hijo era malo. B. Su hijo era malo, pero su esposo era bueno. C. Su hijo era bueno, pero su esposo era malo. D. Su hijo y su esposo eran malos. La respuesta correcta es C. Su hijo era bueno, pero su esposo era malo. Tercera pregunta. Abby era la esposa de A. Acaz, Ahaz. B. Ezequías, Hizquiyá. C. Joel, Joel. D. Amós. Y la respuesta correcta es A. Acaz. Cuarta pregunta. Abby era la madre de A. Zacarías, Zecaría. B. Oseas, Oshea. C. Miqueas, Mica. D. Ezequías, Hizquiyá. Y la respuesta correcta es D. Ezequías, Hizquiyá. Quinta y última pregunta. Abby fue la madre de un rey. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. Te invitamos a que no te pierdas ningún episodio de la serie Mujer de Valor en las Escrituras. En nuestro próximo episodio, Abigail, una mujer de valor con belleza e inteligencia, con la pastora Ana Cedillo. Te esperamos.